Como les decía, el Evangelio no podemos separar. No podemos decir que el Evangelio se trata exclusivamente de Jesús. Pero se trata de Jesús en una labor que Él vino a hacer. Casi la mayor parte del Evangelio se concentra en los 3 años del ministerio de Jesucristo. El Lucas es diferente en que nos da detalles de su vida antes de su ministerio. Pero en general todo se trata acerca de Jesús, su obra, pero siempre en presencia de sus discípulos. Porque Él tenía un propósito con ellos. Él quería que sus discípulos aprendieran de Él para que llegaran a ser como Él. Y lo vimos la semana pasada, que los envió a predicar el Evangelio y les dio autoridad y poder para que echaran fuera demonios y sanaran a los enfermos. Y lo hicieron. Al punto que hasta el gobierno fue conmovido de qué está pasando. Pues ¿quién es el que anda ahí haciendo todo esto por todos estos lados? Ahora vamos a seguir viendo esto y vamos a ver 3 incidentes o tres eventos, 3 escenas del Señor en donde están sus discípulos, en donde intervienen sus discípulos y sigue el Señor queriendo hacer algo con ellos. ¿Ok? Esta interacción, estas 3 interacciones del Señor con sus discípulos tienen el propósito repetido en estos últimos capítulos de que Él quería que ellos supieran quién era Él. Y el día de hoy, el Señor, en lo que vamos a leer, le agrega por primera vez la revelación de su pasión. Así que vamos a leer en el versículo 18, y voy a leer del 18 al 27. Y dice así: Y mientras Jesús oraba a solas, estaban con Él los discípulos. Y les preguntó diciendo: ¿Quién dicen las multitudes que soy yo? Entonces ellos respondieron y dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y Él les dijo: ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y Pedro respondiendo dijo: el Cristo de Dios. Pero Él, advirtiéndoles severamente, les mandó que no dijeran esto a nadie, diciendo: el Hijo del Hombre debe padecer mucho y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y la del Padre y la de los santos ángeles. Pero en verdad os digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Este pasaje que se repite en el Evangelio de Marcos y de Mateo es un pasaje muy importante. Se toma en la Biblia como el parteaguas, como el momento en donde los discípulos llegaron a percibir algo de Jesús, como que ya dieron la vuelta, ya estaban de otro lado. Porque a partir de este momento, el Señor empieza a revelarles lo que iba a suceder con Él y empiezan su camino a Jerusalén. Esto sucedió en una parte geográfica más al norte de la zona de Galilea, una parte que era
muy gentil, que no había muchos judíos, muy pagana, donde el Señor les hace esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy? Ahora, noten ustedes que el apóstol Lucas dice que Jesús estaba orando y sus discípulos estaban con él. Él estaba orando y los discípulos lo estaban viendo. Y lo nota Lucas como un punto importante. Y lo ha estado notando, que el Señor Jesús, siendo el Mesías, pasaba largos tiempos en oración. Dejando el Señor de orar, les hace estas dos preguntas: ¿quién dice la gente que soy? Y la gente le dicen los discípulos, pues algunos piensan que eres Elías, otros que eres Juan el Bautista, porque Juan el Bautista estaba muerto. Otros que eres algún otro profeta que ha resucitado. O resucitó Juan, o resucitó Elías, o resucitó otro gran profeta. La gente, en base a lo que Jesús andaba haciendo, predicando y sanando y echando fuera demonios y haciendo todo este tipo de milagros, hasta donde la gente había alcanzado a llegar es: este ha de ser un profeta tremendo. Ni siquiera pensaban que era un profeta nuevo. Pensaban que era un profeta muerto que había resucitado. Hasta ahí llegaban. Entonces Jesús les hace la segunda pregunta: bueno, pero ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Quién creen que soy yo? ¿Quién soy para ustedes? Y Pedro, que era el más atrabancado, dice a nombre de todos: nosotros creemos que tú eres el Cristo de Dios, el Mesías ungido, el Rey esperado, como había sido profetizado, como habíamos visto que Lucas hace el énfasis en los primeros capítulos, de todas estas expresiones que el Señor había mandado. Iba a mandar un rey que iba a tener la unción y que iba a traer la liberación del pueblo. Y dice Pedro: tú eres el Mesías, tú eres ese Cristo enviado por Dios, tú no eres un profeta, tú eres el Mesías. En los otros evangelios, Jesús tiene una interacción ahí con Pedro, pero Lucas no lo menciona. Lucas aquí lo único que quiere que sepamos es que Pedro, a nombre de los apóstoles, identifica correctamente a Jesús y nota como inmediatamente Lucas quiere que veamos nosotros que, habiendo dicho eso, dice: Él les advierte severamente. Severamente quiere decir que con toda la seriedad del mundo les digo: y tengan cuidado y no le digan esto a nadie. No quiero que se sepa, que ustedes necesitan saber quién soy yo, pero no quiero que lo pasen más adelante. Entonces nosotros habíamos estado viendo, bueno, el Señor Jesús viene a manifestarse y andaba manifestándose en el pueblo. Pero le está diciendo: pero no quiero que sepan quién soy realmente. Quiero que ustedes sí lo sepan, porque si ellos lo saben, probablemente se van a escandalizar. O dice que en ocasiones el Señor se escondía, se escabullía de la gente, porque la gente lo quería tomar y lo querían hacer rey. O sea, la reacción de las personas sin conocer correctamente, sin conocer plenamente la misión de Jesús, iban a responder incorrectamente. Y la verdad es que fue así, ¿verdad? Al final fue esa misma gente la que demandó que lo crucificaran. Pero los discípulos debían de saber algo que el Señor no les había dicho antes, y es que el Hijo de Dios vino a padecer. El Hijo del Hombre, o sea, el Mesías, debía padecer mucho, dice el versículo 22, y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Todos los líderes del pueblo lo iban a rechazar. Iba a ser muerto y iba a resucitar al tercer día. Yo creo que ellos ahí escucharon eso y sabemos nosotros que no entendían lo que Él les estaba diciendo.
que todo esto les estaba velado, que todo esto para ellos no lo comprendían. Discutían entre ellos y seguían sin comprender qué era lo que estaba el Señor revelándoles. Pero lo que les estaba revelando el Señor no solamente era su identidad como el Mesías, sí, pero ¿qué tipo de Mesías? Les estaba ahora ya empezando a mostrar, y a partir de este momento les va a repetir y repetir y repetir y enseñar y predecir lo que le iba a suceder. ¿Qué tipo de Mesías? Este Mesías que venía en la forma de un siervo, y un siervo sufriente. Venía a morir, y les está revelando el método, si le quieren poner así, la manera de ejercer su mesianidad, la manera de que este rey iba a traer su reino, la manera y la forma en que él se iba a comportar. No como lo que la gente y sus mismos apóstoles pensaban que iba a hacer, traer un reino y establecer un reino en base a su poder. Está diciendo, no, el Hijo del Hombre va a padecer, lo cual es algo completamente contrario a lo que uno esperaría si tú estás hablando de que viene el ungido de Dios, el Rey esperado, el Salvador del mundo. Tú piensas, este viene y va a poner en orden todas las cosas. Y el Señor dice, sí soy el Mesías, pero el Hijo del Hombre vino a padecer, vino a sufrir, vino a ser rechazado. En otras palabras, ellos entendieron correctamente que era el Mesías de Dios, el Cristo de Dios, pero esa revelación estaba aún incompleta. Necesitaban agregarle y entender que este Mesías se iba a definir por sí mismo como un siervo que sufría para establecer así, por ese método, si le quieren poner así, su reino. Y lo más sorprendente de todo esto es que luego se voltea el Señor y les dice, el Hijo del Hombre va a padecer mucho, va a ser muerto, va a ser rechazado. Y luego dice y les decía a todos, y si alguno de ustedes quiere venir en pos de mí o me quiere seguir, quiere ser mi discípulo, necesita negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme. O sea, el Señor dice, va a ser la manera en que el Mesías va a llevar a cabo su obra. Y si ustedes quieren ser mis discípulos, tienen que seguir la misma manera. Tienen que seguirme a mí en esto. Tienen que ser como yo soy. Y vamos a ver en las próximas semanas que los discípulos batallaban mucho para ser como era Jesús. Y batallaban mucho para entender cómo Jesús quería que se hicieran las cosas. Les voltea la enseñanza y los hace que se vean a sí mismos y que entiendan que lo primero que necesita hacer un discípulo de Jesús es aprender a negarse. Negarte a ti mismo significa que tú estás dispuesto a crucificar tu egoísmo, que tú estás dispuesto a hacer a un lado tus prerrogativas, tus preferencias, y me voy a atrever hasta a decir esto, tus derechos, por seguir al Señor Jesús. ¿Qué derechos tenía el Hijo de Dios? Todo lo que te puedas imaginar. ¿Qué prerrogativas tenía el Hijo del Dios Altísimo que hizo todas las cosas para Él? Todas las prerrogativas. ¿Qué privilegios tenía el Hijo de Dios?
todo lo que te puedas imaginar. ¿Y qué hizo el Hijo de Dios? Dejó sus prerrogativas de gloria, sus derechos como Hijo de Dios, sus privilegios como el Creador, para venir, padecer y ser rechazado como un vil criminal. Y les dice a sus discípulos: ¿y ustedes quieren seguirme a mí? Esa es la manera de seguirme. Porque un discípulo no puede aspirar más que llegar a ser como su maestro, ya se los dijo. Esa es la máxima aspiración. El discípulo no puede llegar a ser más que su maestro, pero puede alcanzar a ser como su maestro. Este es su maestro, les está diciendo ahora. Y el que quiera venir a seguirme, tiene que estar dispuesto a perder su vida. Y entonces es cuando el Señor les dice esta frase, ¿verdad? Tremenda. ¿De qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Entonces les está diciendo el costo, la manera de seguirme a mí es negándote a ti mismo y buscando tenerme a mí antes que querer tener el mundo. Buscar tenerme a mí en lugar de querer tener al mundo. Y esa expresión de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se destruye o pierde su vida, tiene cuando menos dos aplicaciones que yo quisiera traerles aquí. La primera de ellas es que para llevar a cabo la misión que Jesús les va a encomendar, ellos tienen que seguir el mismo camino. En otras palabras, el reino de Dios se construye por medio de llevar la cruz. Entonces Jesús no solamente vino a vivir la cruz, sino vino a sentar el modelo de cómo se iba a construir su reino. Por ejemplo, nosotros queremos ganar el mundo para Cristo, ¿verdad? Queremos que se establezca el reino de Dios en todo el mundo. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a lograr? ¿Qué métodos vamos a usar? ¿Vamos a usar la mercadotecnia? ¿Vamos a usar la influencia política? ¿Vamos a usar el dinero? ¿Qué vamos a usar? ¿Qué metodología vamos a usar? El Señor ya nos dijo. ¿De qué te sirve ganar el mundo entero si pierdes tu alma? La manera aquí de ganar el mundo es al revés. Es primero perdiendo tu vida, negándote a ti mismo y caminando como camino yo. El reino de Dios se construye en base a seguir el ejemplo y el camino que estableció Jesucristo, no en base al poder. Y la iglesia, hermanos, queremos nosotros de alguna manera tener una influencia en este mundo de tinieblas. Y yo me entero de todo tipo de iniciativas y campañas y proyectos e iniciativas de ley, y hay que ir al Congreso y hablar con los políticos, y hay que hacer esto, y hay que organizarse de esta manera. Y hacemos muchas cosas. Cuando estuvo la crisis aquí del 2008 al 2011, 12, ¿verdad? Tan terrible crisis. Yo me acuerdo que nos juntamos los pastores en una iglesia. Y pasaba un pastor y pasaba otro pastor y llorábamos y gritábamos, clamábamos, reclamábamos el reino. Y la cosa se ponía peor. Y volvíamos, no hermanos, ayuno y esfuerzo y vamos y todos. Y la cosa se ponía peor. Hasta que nos cayó el 20. Es decir,
¿Acaso no es nuestro Dios soberano sobre todas las cosas? Sí. ¿Acaso no está entonces Él permitiendo que suframos estas cosas? Sí. Entonces lo que tenemos que hacer es humillarnos ante Dios. Es negarnos a nosotros mismos. Es saber que nosotros no podemos. Que si va a haber un cambio, va a tener que ser Él. Y vamos nosotros a tener que asumir una posición de servicio. Y algunos de ustedes se acordarán. Y entonces yo vine con ustedes y dije, hermanos, nosotros vamos a servir. Y no teníamos manera de servir ni sabemos qué hacer, porque no podíamos servir contra las balas, ¿verdad? Pero dijimos, la gente de esta ciudad necesita, cuando menos lo que podemos hacer es ir a sus casas y pedirles cómo podíamos orar por ellos. Lo triste es que íbamos a las casas, cada tercera casa había personas, 2 no había, 3 sí había, a la tercera había alguien. De cada 3, 2 estaban vacías, abandonadas. Y otras iglesias empezaron a hacer lo mismo. Y nosotros como iglesia lo único que podíamos hacer es servir. Y nos decían, están locos. Hubo personas que objetaron aquí en la iglesia. Hubo personas que vinieron conmigo y decían, si tú sigues haciendo estas cosas nos vamos a ir de la iglesia. Porque nos estás poniendo en riesgo. ¿Qué si salimos ahí, tocamos en una puerta y están ahí los malandros, nos van a matar? Pues ¿de qué nos sirve ganar el mundo entero si perdemos nuestra alma? Y Jesús dijo, el que quiera seguirme, tome su cruz. Pierda su vida de antemano. Dice, y entonces vas a ganar. El reino de Dios se construye así. Y ustedes vieron que el cambio que sucedió en nuestra ciudad lo tiene que haber orquestado el Señor. Y nosotros queríamos que por la fuerza y porque nos juntamos con el presidente quién sabe cuántas veces y porque reclamábamos al secretario de gobernación y que al gobernador, que el pobre gobernador no sabe ni qué hacer, ni el presidente menos. Ni la policía, ni el ejército, ni nadie. Solamente el Señor. Y el Señor, siguiendo su ejemplo, nosotros creo que pudimos cuando menos agradarlo a Él, que era el que nos podía sacar de este problema. Entonces, ¿cómo vamos nosotros a llevar a cabo su misión? La misión de proclamar el reino de Dios en este mundo. Nosotros tenemos que ir, hermanos, perdiendo nuestra vida, negándonos a nosotros mismos, en una actitud de siervos y dispuestos a sufrir, no por medio de estrategias y de poder y de fuerzas. Y la segunda aplicación de esto es que tú tienes que pensar, y los discípulos tenían que pensar, ¿quieres a Jesús y algo más o solamente a Jesús? Y recordemos que entre esos a los que les estaba hablando estaba Judas. Y estaban algunos que lo abandonaron. Que cuando el Señor empezó a decir cosas así como el que no coma mi carne ni beba mi sangre no puede ser mi discípulo. Y algunos dijeron, pues ¿qué estás diciendo? Estas son barbaridades. Y se fueron. Y se está hablando a sus discípulos, está diciendo, ¿quieres ganar el mundo? Gáname a mí. Pierde todo. No puedes tú querer ganar el mundo y ganar a Cristo también. No puede Cristo ser un parche en tu vida, un agregado en tu vida, un complemento en tu vida. O lo ves todo o vas a perder tu alma. El Señor habla siempre en términos radicales. El método del Señor es siendo siervos. Y la próxima semana vamos a ver que 2 de sus discípulos, cuando salió el Señor a caminar ya rumbo a Jerusalén, pasó por unas aldeas de Samaria, y 2 de sus discípulos querían quemar las aldeas, clamar al cielo para que bajara fuego del cielo y destruyera las aldeas que no quisieron recibirlo.
Y el Señor dice, pues que ustedes no entienden, no saben ni de qué espíritu son ustedes. O sea, el método de cómo vamos a llevar a cabo nuestra obra tiene que ser por medio de ser como Cristo, siervos sufrientes. Y segundo, la aplicación es que no puedes tú ganar a Cristo y al mundo a la misma vez. La Escritura dice en 1 Juan capítulo 2, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Y desgraciadamente lo que dice el Señor después acerca de que aquellos que se avergüencen de Él, dice en el versículo 26, el que se avergüence de mí, de mis palabras, de ese se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Cuando está hablando de avergonzarse, está hablando precisamente de este tema. ¿Qué habrán sentido los discípulos cuando vieron que se llevaban al Señor como ovejita amarrado, ¿verdad? Que no abrió su boca, que no dijo nada, sabiendo ellos que había resucitado muertos y lo vieron así, mansito. ¿Qué habían pensado ellos cuando lo abofeteaban y le escupían al Señor? ¿Por qué lo traicionó Judas? Judas dijo, no, es que este Señor va de mal en peor. Y se convenció que era mejor entregar a Jesús a que siguiera a Jesús. Cuando ellos, dice que huyeron, que lo arrestaron y fueron y se encerraron. Cuando Pedro fue confrontado, tú lo conoces y tú estabas con él, dijo, no, yo no. El Señor estaba de antemano diciéndoles, si te avergüenzas de mí, yo también me voy a avergonzar de ti. Ahora, ¿se avergonzó el Señor de sus discípulos? No. Porque a Él no le dio vergüenza venir a morir. Al Señor no se avergonzó de ser desnudado y ser exhibido públicamente como un criminal por gente como tú y como yo. Y nosotros hemos avergonzado a Dios, hemos avergonzado a veces hasta a nuestros padres, hemos avergonzado a nuestras familias, hemos avergonzado a nuestro país, hemos avergonzado a mucha gente. Pero el Señor no se avergonzó de nosotros. Y ahora dice, yo nomás les estoy pidiendo, si yo no me avergoncé de venir a morir de esta forma por ustedes, yo les pido, pues no se avergüencen de mí. Y no se avergüencen de la forma en que vengo. Como un siervo humilde, como esos discípulos que iban el camino de Maús, que vamos a después iban meneándose la cabeza diciendo, no puede ser, pues ¿qué es esto? ¿Cómo el Señor se dejó que lo mataran? No te avergüences de eso, no te avergüences que el Señor vino así, como un siervo, siendo el Hijo de Dios. Y luego les dice en el versículo 27, les digo que algunos de los que están aquí no probarán la muerte antes que vean el reino de Dios. Y ahí es donde quiero que veamos esta segunda escena. La segunda escena, que es la escena de la transfiguración del Señor en el monte. Y voy a empezar a leer el versículo 28 al 36 y dice así. Y como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó consigo a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte, ¿a qué? A orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su ropa se hizo blanca y resplandeciente. Y aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria, hablaban de la partida de Jesús que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén.
Pedro y sus compañeros habían sido vencidos por el sueño, pero cuando estuvieron bien despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que al retirarse ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas o 3 techitos, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabiendo lo que decía. Entonces, mientras él decía esto, se formó una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y una voz salió de la nube que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, a él oíd. Y después que la voz se oyó, Jesús fue hallado solo. Ellos se lo callaron y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. La pregunta que muchos han tenido siempre es: ¿qué significaba esto de que algunos iban a ver el reino de Dios? Algunos dicen estaba refiriéndose a la transfiguración. Otros dicen que estaba refiriéndose a la resurrección. Otros dicen que estaba refiriéndose a la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Sea lo que sea, para nosotros lo que es importante es saber que estos discípulos vieron la gloria de Jesús. Si eso era a lo que Cristo se estaba refiriendo, porque todas las otras cosas tienen que ver con el reino de Dios también, y estos testificaron, o estos 3 discípulos estuvieron presentes en estas 3 cosas. Pero aquí lo importante, ¿verdad? Que creo que es importante, número 1, eso es ver que Jesús de nuevo estaba orando y que ellos estaban con él. Y cuando estaba orando, se aparecieron Elías y Moisés en gloria. ¿Ok? Sabían ellos que era Moisés y que era Elías. Por alguna manera supieron. Y lo importante es que cuando Elías y Moisés aparecieron, estaban hablando con Jesús acerca de su próxima muerte en Jerusalén. O sea, el tema ya para Jesús era que él se estaba encaminando a esto. Entonces, primero que nada, tenemos que saber que la gloria de Jesús tiene que ver con su glorificación en la cruz y en el levantarse de la tumba. Cuando el Señor oró a su Padre, en el capítulo 17 de Juan, que está en la oración, Él dijo: Señor, ahora glorifícame. Y se estaba refiriendo a la muerte. En la cruz Cristo fue glorificado, pero como si lo que estaba colgado en ese palo era una imagen terrible de un hombre despedazado. Un hombre deshidratado, un hombre desangrado, un hombre que tú lo pudieras haber visto y no hubieras reconocido quién era. Ahí, esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios era venir a morir por ti y por mí. Esa fue su gloria. Y Él quería que ellos vieran que cuando Él estaba en la gloria no estaba diciendo: oye, ¿y cómo van las cosas ahí en el cielo? O oye, ¿está el trono? ¿Cómo está mi Padre? O sea, no. Ellos estaban hablando de lo que Jesús iba a vivir en esos próximos días. El Cristo iba a padecer. Y ellos, en la misericordia de Dios, pudieron ser testigos de Cristo transformado, Cristo como quitándose un poquito la cobertura de su humanidad para que ellos lo vieran en su humanidad
glorificado ante sus ojos. ¿Por qué el Señor permitió esto? Juan lo dice en su Evangelio, en el capítulo 1, versículo 14, dice, y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre. Pedro, que había confesado que Jesús era el Cristo, ahora Dios mismo estaba mostrándoles quién era realmente Jesús, verdaderamente el Cristo, y no solamente eso, sino que el Padre le estaba hablando. Dios les habló a ellos, no a Jesús, a ellos que estaban ahí asombrados, que no sabían, estaban fascinados. Elías y Moisés, qué padre, vamos haciendo aquí tres carpitas aquí para que pasen la noche con nosotros. La voz del cielo los cubre, la nube de la gloria del Padre dice, este es mi Hijo escogido, amado, a Él oíd. Óiganlo a Él, oigan lo que les está diciendo, pero ellos estaban viéndolo en gloria. Fue tan impactante que en la segunda carta de Pedro, anoten esta cita, después la buscan ustedes, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 16, viene en su tarea, dice, porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria de Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Jesús los llevó para que ellos vieran su gloria y que esa gloria los transformara. Estaban siendo preparados. ¿Por qué los llevó a ese monte? Para que ellos tuvieran la oportunidad y fueran testigos de su gloria. Porque ellos iban después a ser enviados a testificar de la gloria de Jesús a un mundo que los iba a rechazar y les iba a dar muerte a ellos también. Jesús los preparó y los estaba preparando de una manera extraordinaria, porque saben una cosa, el destino de la iglesia iba a estar en manos de esos hombres. Esos hombres son los que escribieron este testimonio. Esos hombres son los que se pararon ahí delante de una multitud y empezaron a decir: este Jesús al que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor. Y lo dijeron con una convicción y con una seguridad y con una valentía en donde ya no hubo más temor. En donde todas estas cosas entonces las entendieron, donde todas estas cosas entonces las vieron y dijeron: nosotros lo vimos en su gloria. Nosotros vimos a Jesús. ¿Quién era? Pues ese de esa gloria, ustedes lo clavaron en una cruz y Él se dejó clavar. Porque ese era el plan predeterminado de Dios. Y así es recordado Jesús en una cruz. Y ese es el Evangelio. Cristo crucificado, el Rey del universo, el creador de todas las cosas, crucificado. Esa es su gloria. El Hijo de Dios, sí, claro, sí lo era, ahí lo vieron. Ese Hijo de Dios decidió venir a morir y a padecer por nosotros, y por eso la voz le dijo a los discípulos: óiganlo a Él. Óiganlo a Él. Hermanos, nosotros necesitamos saber eso. Los propósitos de Dios están centrados en Jesús, en entenderlo a Él, en verlo a Él, en entender su gloria, el aprender sus métodos, su manera, su carácter, en ser como Él. No vengas a la Biblia para ver si encuentras ahí frasecitas, ¿verdad?, que te alivianen.
Ven a la Biblia, como dice 2 Corintios, para que puedas ver el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo y que luego seas transformado por esa gloria. ¿Quieres ser un testigo efectivo para Jesús? ¿Realmente quieres que Dios te use en este mundo de tinieblas? Entonces una cosa, busca la gloria de Cristo. Para que así como Moisés cuando veía al Señor, le tenían que echar un trapo encima porque le brillaba el rostro. Tú ves la gloria de Jesús en el Evangelio y percibes por obra del Espíritu Santo la grandeza de tu Señor que vino a morir por nosotros. Te voy a decir una cosa, donde quiera que tú vayas, eso se va a percibir. Esto que ellos vivieron, lo hizo. Escuché a CJ predicar este pasaje hace un par de años, CJ McHaney, y decía él, qué gran amor de Jesús por sus discípulos. Los llevó porque ellos no entendían realmente quién era Él. Los llevó para que vieran, para que fueran testigos oculares. Y qué gran amor de Dios por nosotros, porque hizo eso con ellos para que luego nosotros recibiéramos el testimonio de sus discípulos. Porque si ellos hubieran dudado, se hubieran retractado, hubieran renunciado al testimonio de Cristo, nosotros no lo hubiéramos recibido. Ellos también dieron su vida para que nosotros conociéramos a Jesús. Tercer suceso o evento. Primer evento, la declaración de Pedro del Hijo de Dios. El segundo evento, la transfiguración y la voz de la gloria. Tercer evento, los demonios, la incredulidad y la majestad del Mesías. Aconteció que al día siguiente, o sea, duraron ahí toda la noche en el monte, cuando bajaron del monte, versículo 37, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud gritó diciendo, Maestro, te suplico que veas a mi hijo. Se fijan que toda esta gente le decía maestro. Pedro y sus discípulos decían maestro. También la multitud le decían maestro. Todos querían ser discípulos de Jesús. Dice, Maestro, te suplico que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu se apodera de él y de repente da gritos. Y el espíritu le hace caer con convulsiones, echando espumarajos y magullándole. A duras penas se aparta de él. Entonces rogué a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá a tu hijo. Cuando éste se acercaba, el demonio lo derribó y lo hizo caer con convulsiones. Pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Y todos estaban admirados de la grandeza de Dios. Es interesante, hermanos, aquí que vamos de una escena donde está la gloria de Cristo manifestado a una escena donde la gloria de Cristo está siendo confrontada por la realidad de las tinieblas reinando en este mundo. Vean el contraste entre la gloria de la santidad del Señor y del reino de Dios en los cielos con la realidad en la que vive el ser humano bajo la opresión del maligno por causa del pecado. Ve la descripción que hace Lucas. ¿Cuál era el efecto de ese reino de tinieblas? ¿Qué hacía el demonio sobre este joven? El espíritu tenía el poder de tomar control de su vida, se apoderaba de él, lo tumbaba al suelo convulsionándose y maltratándolo.
Ahí está la ilustración perfecta de lo que es estar bajo el poder del enemigo. Así como está este muchacho, así está el mundo bajo tinieblas. Nomás que ellos no lo saben. Efesios capítulo 2, versículo 3, dice que cuando nosotros estábamos en nuestros pecados siguiendo los deseos de nuestro corazón, estábamos bajo la influencia y bajo el poder del espíritu que gobierna, el espíritu de las tinieblas. El mundo piensa que tiene libertad. El mundo dice, no, yo no quiero sujetarme a la voluntad de Jesús y hacer la voluntad de Jesús, yo quiero hacer mi propia voluntad. Y como dijo Bob Dylan en aquella canción muy famosa, o sirves a Jesús o sirves al diablo. Pero no puedes no servir a alguien. Está no solamente ilustrando el contraste de estar en el monte en la gloria, bajan y ahora están en la realidad de la negrura, de la opresión, de la violencia, del abuso, de la vergüenza, de estar bajo la opresión de un espíritu maligno. Pero en ese contraste, ahí es donde podemos ver nosotros la hermosura y la gloria del reino del Señor. Porque ahí se está ilustrando claramente por qué la venida de Cristo era buenas noticias. Porque es el evangelio del reino de Cristo. Porque Él vino precisamente para librarnos de esa opresión. Él vino para rescatarnos de ese reino. Y su poder, ¿verdad?, viene a llamarnos a su reino, el reino de su gracia, para estar bajo el poder y bajo el amor de ese Cristo. Esa es la buena noticia del evangelio. Y ahí lo vemos. Vean ustedes la escena. Ahí está Jesús y está un muchacho ahí tirado, revolcándose en la tierra. Dice, creo que es Marcos, que dice que a veces el demonio mismo revolcándolo ahí lo echaba sobre las brasas de la lumbre, que lo tenía que sacar de ahí porque lo quería quemar, lo quería matar. Y está Jesús, el siervo de Dios, el Hijo de Dios, y le dice, tráelo para acá. Reprende al demonio y sana al muchacho. Y se lo entrega a su padre. ¿Por qué estaba viendo ese problema? ¿Qué dijo aquí? ¿Verdad? Que no nos dimos cuenta en el versículo 40. Entonces rogué a tus discípulos que lo echaran fuera y no pudieron. ¿Por qué no pudieron? ¿Por qué no pudieron? ¿Qué no acabamos de leer nosotros al principio del capítulo? Que los había mandado a las aldeas a sanar y a echar fuera demonios. ¿Y por qué no pudieron? ¿Cuál era el problema? ¿El demonio era el problema? Aquí es donde nosotros, Lucas no nos dice qué onda. Mateo y Marcos sí, ellos sí soltaron la sopa. Una parte de la clave está en la expresión de Jesús. Oh generación incrédula y perversa. Tenemos que entender aquí las palabras. Incrédula sabemos lo que es, que no tienes fe y que no crees. Segunda palabra, perversa. Es una palabra que significa distorsión. Por aquí lo anoté, espérame tantito. Es una generación que tuerce. Es una palabra que significa torcido, distorsionado. Le está llamando una generación que no entiende correctamente o la manera correcta de lo que se ha revelado.
Y no solamente eso, sino que no cree. ¿Y saben qué nos está describiendo el Señor a nosotros? Nosotros tomamos a Jesús y lo pervertimos. A veces de maneras completamente absurdas. Como es la tristeza, por ejemplo, de aquellos que escuchan un evangelio que te dice que Dios lo que quiere es que tú seas feliz y rico en esta vida. Y que el propósito es que tú ganes el mundo y que tengas éxito. Y que seas un hijo del rey. Y que reclames con tus palabras y declares lo que tú quieres que Dios haga en tu vida. ¿Y caso? Perdón. Y tú dices, espérame. Jesús dijo que Él vino y su gloria era morir. Y que el que lo quisiera seguir tenía que negarse a sí mismo y estar dispuesto a cargar su cruz. Y que el que lo quisiera seguir, entonces tenía que seguir sus pasos y seguir como Él. Que Él no tenía casa, no tenía grandeza, no vino en esas riquezas. Vino siendo el Hijo de Dios a padecer y ser rechazado por todos. Hermanos, nosotros distorsionamos el evangelio y distorsionamos a Jesús y a veces lo tomamos como si fuera nuestro Santo Claus. Dame esto, dame aquello. Y, Señor, tú no sirves porque no me has dado lo que te he pedido. ¿Y por qué no me has dado la esposa que quiero? ¿Y por qué no me has dado los hijos que quiero? ¿Y por qué no me has dado el trabajo? ¿Y por qué yo, Señor, también tengo derecho y tengo mis gustos y mis sueños? ¿Por qué no me los cumples? Y batallamos para creer que el Señor es nuestro Salvador y que lo único que necesitamos realmente es tenerlo a Él. El primer problema de los discípulos, les dijo el Señor Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos? Y les dijo el Señor, por vuestra falta de fe, porque no confiaron en mí. Entonces tiene que haber sido que confiaron en alguien más. ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada? Y a mí se me hace que se les subió un poquito esta onda de que anduvieron sanando enfermos y anduvieron echando fuera demonios. Porque el Señor les dijo, y aparte de eso, este tipo de demonios, dice, tiene que salir por medio de la oración. ¿Qué estaban viendo ellos hacer a Jesús? Cuando estaba allá en Cesarea de Filipo, ¿verdad? Que les preguntó quién creían que era. Dice que estaba orando y sus discípulos estaban con él. Subió al monte y ¿qué estaba haciendo Jesús? Orando y sus discípulos estaban con él. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos aquí con este demonio? Todo menos orar. Entonces quisieron echar fuera el demonio en base a decir, nosotros podemos. Jesús era el Hijo de Dios. Jesús era el creador de todas las cosas. Jesús es el creador de todas las cosas. Y todas las cosas fueron creadas para Él. Y Jesús oraba. ¿Por qué tenía que orar Jesús? Porque la oración, hermanos, no es para obtener lo que nosotros queremos. La oración, decía por ahí un sabio, dice, lo que hace la oración es que te coloca a ti correctamente delante de Dios. Vienes con las manos vacías a decir, Señor, si tú no haces esto, ¿qué soy yo? Yo separado de ti, fuera de ti, nada podemos hacer. La oración nos hace siervos dependientes y ahí es donde aplicamos si realmente tenemos fe o no. La oración, hermanos, o la falta de oración la falta de oración es una gran muestra de nuestra arrogancia de pensar que no lo necesitamos. Y algo que necesita la iglesia es oración y saber que es cuando tú vienes ante Dios como soberano, ante tu Padre, si Jesús, su modelo, siendo Él el Hijo de Dios y teniendo poder para mandarle a los cielos,
que se calmen, y a las aguas que se apacigüen. Él oraba. Y nosotros pensamos que podemos echar fuera demonios y podemos hacer retroceder las tinieblas del mundo sin oración. La oración te coloca, te humilla, te doblega y te inclina delante del Señor, sabiendo que todo lo bueno proviene del Padre y que nosotros somos sus siervos. Y que lo único que vamos a poder hacer para servir a la gente hambrienta, los miles que están a nuestro alrededor, es recibir de parte de Él lo que nosotros les podemos dar a ellos. Y si alguien viene con un hijo oprimido, atormentado, y nosotros pensamos, nosotros podemos y lo que tenemos que hacer es declararlo en el nombre del Señor. Y nos olvidamos que todo viene de Él. Pensamos que somos nosotros, ya la torcimos. No vamos a quedar avergonzados como estos discípulos que hasta que ya se fue toda la gente le preguntaron, oye Señor, ¿y nosotros por qué no? Por vuestra falta de fe. Falta de fe en Jesús significa que tú estabas confiando en otras cosas. Nuestra esperanza, hermanos, está en nuestra fe en Jesús. La misión, y esto era bien importante para ellos, porque tienen que entender que la misión que Jesús venía a cumplir, la iba a cumplir por medio de ellos. Y ellos tenían que aprender la lección, sus discípulos tenían que saber que ellos tenían que estar como Jesús, dependiendo de Él. Y entonces el Evangelio de Juan cuando habla, y yo cuando vaya les voy a mandar mi espíritu, y voy a estar con ustedes, y todo lo que pidan, yo se los voy a dar. Porque yo voy a estar con mi Padre. Entonces todo lo que ustedes me pidan, yo los voy a bendecir. Pero eso implica pedir, significa orar. Orar. ¿Cómo vamos nosotros a avanzar en el mundo? Por la oración. Porque lo que va a prevalecer en este mundo, hermanos, no son nuestros planes, no son nuestras estrategias. Vamos a ser avergonzados si queremos que el reino de Dios avance así. Lo que tenemos que hacer es venir ante Él y pedirle que nos use, y pedirle que nos dé palabras, y pedirle que nos dé gracia, y pedirle que nos dé la capacidad de ir. Por eso el Señor les dice, generación, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes y os he de soportar? Aquí no hay que malentender las palabras del Señor. El Señor no estaba diciendo, ¡ay, ya estoy desesperado! Ya no quiero. Ya me cansaron, ¿no? ¿Hasta cuándo voy a estar con nosotros? ¿Cómo terminó el Evangelio de Mateo? Mateo 28. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días del fin de los tiempos. Siempre. ¿Hasta cuándo va a estar con ustedes? Señor, siempre. Pues si lo que tienes aquí, ve, Señor, pues siempre vas a tener que estar. Y los voy a tener que soportar. ¿Hasta cuándo los voy a tener que soportar? Pues siempre. Nosotros lo tomamos a veces al revés, como que el Señor está diciendo, ya no quiero tenerlos que soportar. No, si a eso vino. Si a eso vino, a sostenernos, a levantarnos, a salvarnos. Eso vino precisamente a estar con nosotros. Y no solamente va a estar aquí a nuestro lado, no, está dentro de nosotros, viviendo con nosotros, viviendo a través de nosotros. Así de cerca está, estamos unidos con Él. Nunca más separados de Él y soportados y sostenidos, porque ese soportar no es así de, como las mamás le dicen a los niños, ya no te soporto. No. Soportar significa soporte, sostén, apuntalamiento. El Señor está ahí para sostenernos y levantarnos y que podamos llevar a cabo su obra. Y cuando sana el muchacho, todos, ¿qué dice? ¿Cómo quedaron? Admirados de la grandeza de Dios. Jesús se estaba siendo revelado como el Mesías de gloria.
estaba manifestándose era la majestad, dijo Pedro, y vimos su majestad. Todo esto para que les fuera cayendo el 20, quién era Jesús. Y nosotros tenemos que ver, este Jesús que le dijo al demonio, sal de él, es nuestro Salvador que murió por nosotros. Y la pregunta es entonces, ¿entendemos a Jesús? Fíjense cómo terminan estos dos versículos aquí, que son con los que vamos a empezar la siguiente semana. Mientras todos se maravillaban de todas las cosas que hacía Jesús, dijo a sus discípulos, haced que estas palabras penetren en vuestros oídos, porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras y les estaban veladas para que no las comprendieran y temían preguntarle acerca de ellos. Estas palabras penetren en vuestros oídos porque el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Y ellos eso no lo entendían. Y no lo entendieron, ni siquiera creyeron, los regañó, les llamó la atención por su falta de fe, ya cuando había resucitado, ya cuando lo habían visto. Y fueron y les contaron a los demás, vimos a Jesús, está vivo. Y dijeron, no es cierto. Al que están viendo aquí en su gloria, al que están viendo aquí en su majestad, les fueron y les dijeron, está vivo. Le dijeron, no, están locas, especialmente las mujeres. No entendían. No entendían. El Evangelio, hermanos, nos es dado para que entendamos, para que veamos a Jesús correctamente, y nunca podemos ver a Jesús sin verlo padeciendo. ¿Tú quieres ver a Jesús sin ver la cruz? No vas a entender su gloria. Vas a pervertir la gloria de Jesús que Él quiere que conozcas.